Se dice en el cine que las segundas partes no son buenas. ¿Verdad? Algunos de ustedes vieron, a mí me encantó la película de Intensamente, pero cuando vi la Intensamente 2 como que ya no fue muy buena. ¿Verdad? Me encantó Karate Kid, pero Karate Kid 2 como que ya no. ¿Verdad? Imagínense, vi Star Wars y los fanáticos me van a echar, pero la 2 ya no me gustó. Dicen que las segundas partes como que ya no son buenas, ¿verdad? Ya no, como que no pegan, pues, o no tienen el mismo impacto. Y peor, por ejemplo, con la saga de Star Wars, ¿cuántos llevan? No, hombre, como 20 películas de Star Wars, eso sí, ya le sacaron demasiado jugo. O me encantó Rápido y Furioso 1, me fascinó Rápido y Furioso. Pero la 2 como que, ya la 3, no, la 8 de tiro la pagué. Creo que van en la 10. Pero la 8 ya, dije, esto ya es mucha payasada, o sea, ya estuvo bien fea, estuvo bien feyota. Pero la 1 me encantó, ¿verdad? Pues por eso dice la gente como que las segundas partes nunca son buenas. Pero la palabra de Dios nos dice en Job, capítulo 42, vamos a leerlo por favor, versículos 12 al 16, y te lo voy a leer, espero que la traigas en la Nueva Traducción Viviente. Job 42, te voy a leer versículo 12 al versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Si no lo tienes, ¿tienes Reina Valera? Muy bien, no hay ningún problema. Me confirma con un amén cuando usted encuentre Job capítulo 42, versículos del 12 al 16. Espero porque fueron muy poquitos. Los demás no quieren decir amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas, y llamó a la primera hija Yemina, que preparaba una sopa muy rica. No cocina, ¿verdad? No cocina. Al que no entendió, al final dijo, ¿por qué Yemina? Explíquele, hermanos que cocinan. Se llamó Yemina, la segunda Cesia y la tercera Keren Ahu. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre, escuche esto, les dejó herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Aleluya. Dice la gente que las segundas partes no son buenas, pero aquí tenemos que Job, la segunda mitad de su vida fue mucho mejor que la primera. Otra vez, la segunda, como dice aquí, la segunda mitad de su vida fue mucho mejor que la primera parte de su vida. Descríbame usted, por favor, cuando que usted dice, es que esa persona está bien. Cuando decimos esa frase, descríbame a una persona que está bien. ¿Que le va bien? ¿Cómo? Salud, ¿qué más? Económicamente, ¿qué más? ¿Qué tiene bien sus relaciones familiares? O no dice, esta es mi casa, ¿y qué le decimos nosotros? Le va bien, ¿verdad? Cuando vemos el tipo de casa que tiene, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando conocemos a su esposa, una finísima persona, ¿qué le decimos? Le va bien en tu matrimonio. Pues Job tenía todo eso en la primera parte de su vida. Es más, Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, era una persona idónea. ¿Sabe qué tan rico era Job? Era tan rico, era tan importante que
Si alguien quería poner un gobernador en una región, ¿sabe por qué filtro tenía que pasar? Por Job. Porque Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que ante los religiosos era un hombre, pues, vemos ahí en los primeros capítulos de Job, que era un hombre que hacía oraciones, que era temeroso de Dios, que tomaba en cuenta a Dios, y por tanto cuando una persona toma en cuenta a Dios, también prospera en todas las áreas de su vida. Tenía hijos, tenía ganado, o sea, estaba rico, era un hombre rico. Y todos diríamos, oh, está muy bien. Tanto que hasta el diablo le dio envidia. Porque fue y se presentó delante de Dios y Dios le cuestiona y dice, ¿dónde andas? Porque el diablo, escucha esto, el diablo no tiene que dar cuentas a Dios. No esté teniéndole miedo al diablo. Él le da cuentas a Dios, él tiene que darle cuentas a Dios de lo que está haciendo. Y dice Dios, ¿dónde andas? Y le dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y empieza la acusación, ¿verdad? Porque Dios le dice, y no has considerado, hasta lo presume Dios, fíjate que Dios nos presumiera, si no has considerado a mi siervo Job. ¿Y qué le dice el diablo? Pues sí, pues lo tienes cercada su vida. Oye, ¿cómo no le va a ir bien si Job tenía cercada su vida por parte de Dios? Dios había levantado un cerco sobre su vida. Haz de cuenta que era un miembro de la iglesia, así era Job, cercado por el poder de Dios. Dice, ¿pero te alaba de balde? ¿Te sirve de balde? No, es por todo lo que tú le bendices. Dice, a ver, dame chance de tocarlo y verás cómo reniega contra ti. Todo esto lo puedes encontrar en los primeros capítulos de Job, te lo estoy platicando porque pues no hay proyector, pero te lo estoy dando la intriga para que lo busques en tu casa y tienes de tarea en la semana leer los primeros capítulos de Job, ¿sale? Entonces dice la Biblia, ¿sí? Porque tenemos que ser como los hermanos de Berea, que busques a ver si es cierto que lo que estoy diciendo es verdad. No te creas todo lo que digo, consúltalo, rectifícalo con la Biblia. Entonces dice Dios, le da permiso y le dice, tócalo tus cosas, pero tienes prohibido tocar su vida no. Entonces, ¿qué crees que pasó? Que el diablo actuó. Entonces, en un solo día dice que vinieron ladrones y le robaron toda su riqueza. De la noche a la mañana se metió a su app de su celular y decía la cuenta ceros. Imagina todo cómo estaba. ¿Cómo que ceros? Está en cero. Y todavía no terminaba de decirle su contador que estaban en la ruina, cuando dice, fíjate que tus hijos estaban en una fiesta, vino un viento bien fuerte, dice que se cayó el techo, se cayó la casa y aplastó a todos tus hijos y no sobrevivió nadie más que yo para venirte a dar la noticia. Se quedó sin hijos en un solo día, sin dinero, sin hijos. Y exclamó uno de los versos más hermosos de la Biblia cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aún ahí bendijo a Dios en esa situación. Estando bien, cae en bancarrota, pierde su familia, creo que es lo más preciado que podemos tener nosotros, ¿verdad? La familia, los hijos, los perdió. No perdió a su esposa, O sea, el diablo dijo, lo voy a hacer sufrir. Y su esposa no murió. Y poquito peor, por ende, siguió teniendo suegra. O sea, el dolor era intenso. No es cierto. Amamos a la suegra, ¿verdad, hermano? Es puro show, ¿verdad? Pero no, mira, y sí usó el diablo a la esposa para lastimarlo, porque, hermanos, pudiéramos perder todo, pero cuando ya perdemos a la ayuda idónea, ahí sí cala, porque es la ayuda idónea. ¿Y por qué digo que lo usó el diablo? Porque llegó un momento en que la mujer, al ver la situación de Job, le dijo, ya, maldice a Dios y muerte. Qué gran ayuda idónea, ¿verdad?
Pero bueno, eso no implicó que él odiara a su esposa. A ver, aquí vamos a aprender algo de relaciones matrimoniales. Muchas veces, en la inconsciencia, usados por Satanás, decimos cosas que realmente que no queremos que sucedan. Y ella dijo eso y lastimó obviamente a Job. Pero Job entendía qué estaba pasando en su vida. Lo entendió después, al principio no, ¿verdad? Porque sí cuestionaba y decía, ¿por qué me pasó esto? Y usted diría, bueno, los bienes van y vienen, ¿verdad? Las riquezas pues se pueden recuperar. La familia, pues puedo tener otros hijos, a lo mejor a lo mejor puede pasar. Pero ¿qué dice uno? Mientras tenga vida y salud, vamos a echarle ganas. Entonces el diablo va de chismoso con Dios y dice, sí, pues mira, le quitaste los bienes, pero déjame tocarlo a él y verás cómo sí reniega contra ti. ¿Y qué le dice Dios? Sí, puedes tocar su cuerpo, su vida física, pero su alma no. Porque ¿quién es el único que tiene el derecho del alma? Dios. ¿Sí? Entonces le viene una enfermedad a Job. Dice que eran unas úlceras, unas llagas tremendas en todo el cuerpo, que era tanta su desesperación, mi hermano, que tenía que rascarse con un trozo de barro o de jarro, ¿sí? Eso es un tiesto. Se rascaba, ya las uñas ya no le daban, o sea, ya no le satisfacían el rascarse con las uñas, tenía que hacerlo con eso. Yo no sé si usted ha estado con una persona que tiene úlceras. ¿Usted ha estado? ¿Cómo huele? Huele mal. Entonces, era su condición tan deplorable que le dijo a la esposa, aquí ya no te quiero así, hijo. Dice que se fue y se sentó en ceniza. ¿Sabes dónde es ese lugar? Donde quemaban la basura. Allá estaba, él ya se sentía una basura. Pero después viene una reacción positiva al principio de los amigos de Job. Cuando escucharon a sus amigos, fueron a estar con él. Fueron a estar con él. Muy bueno, porque ¿qué hacen los amigos cuando ves que hay un amigo en desgracia? Lo apoyas, ahí estás, ¿verdad? Al principio no le dijeron nada, simplemente estaban condoliéndose con él. Pero ya de repente empezó el primero y dijo, algo estás haciendo mal. Dios te está castigando. Esa era la teología de ellos. Dios te está castigando porque hiciste algo malo. Él decía, no he hecho nada malo. Ok, ya el primero, ¿verdad? Y el segundo dijo, no, a mí se me que traes un pecado oculto. Mira, somos tus amigos, confiesa, decláralo para que ya Dios tenga misericordia de ti. Vuelve a decir, yo no he hecho nada malo. Ya con el tercero explotó y dijo, a ver, yo necesito que Dios me explique qué está pasando. En su desesperación dijo, exijo que Dios me explique lo que está pasando. Como si uno como humano pudiera exigirle a Dios explicaciones de lo que él hace, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Que estaba mal su teología, pero él en su defensa decía, yo quiero hablar con Dios, que Él me explique por qué me está sucediendo esto. Yo no he pecado, estoy consciente de que no he pecado, he sido un hombre justo, he sido un hombre honorable, pero entonces ¿por qué me pasa esto? Y aquí hay una buena enseñanza, a la gente buena también le pasan cosas malas, Digo, porque muchas veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto si yo me trato de portar bien? Trato de ser, por ejemplo, en tu trabajo, tratas de ser honorable, respetuoso, y todos contra ti, ¿verdad? Dices, ¿pero por qué? Porque el diablo está enojado, hermano. Porque el diablo está enojado contra ti. Porque tratas de ser buena persona, honesta, honrada, trabajadora. ¿Sí sabías eso? Que la gente se enoja porque eres trabajador. Hasta de, no trabajes tanto. ¿Qué no ves que después nos vas a poner en evidencia a nosotros? Mira, vente, vamos acá, hacemos pato en el baño, ¿verdad? Pero tú dices, no, es que a mí me están pagando 8 horas porque voy a trabajar 8 horas. ¿Quién trabaja 8 horas? No seas así. ¿Ah? Cualquier parecido por la realidad es una coincidencia.
Él dice al final, dice, Señor, quiero, de veras, exijo una audiencia. Dios en su misericordia, porque Él no tiene por qué hacerlo, se le presenta a Job. Y no llega a Dios diciéndole, oh, mira, entiende, era para darle una lección aquí al chango. No. Mira, yo estoy, ahorita no lo entiendes, pero déjame, yo estoy obrando en tu vida. No, mi hermano. Dios no se presenta así. Dios empieza a cuestionarle. Y a decirle, a ver, ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Y empieza a hacerle preguntas que tienen que ver con el universo. ¿Y sabes qué dice Job? No lo sé. Al final dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le demuestra que Él es soberano, que Él es el omnipotente, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. No le muestra el plan que tiene para Job, sino que le muestra quién es Dios. Y Él al final dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento entre polvos y ceniza. Dice, ahora sí entiendo que yo no soy quien para estarte cuestionando, Dios. Pero en el momento en que Él se rindió delante de Dios, Él le dijo, Señor, me rindo, ya no batallo contra esto, me rindo. Es cuando viene el capítulo 42, versículo 12. Es cuando viene este hermoso versículo que le dice Dios, ok, ahora, después de que has entendido y he trabajado en tu corazón, le dice el versículo 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Hermano, yo creo que esta palabra va a venir a bendecir la vida de esta iglesia, porque yo creo que vamos a entrar a una segunda etapa como iglesia, donde Dios nos va a bendecir. ¿Sabes cómo? Más que en la primera. Más que en la primera. Donde Dios va a bendecir tu vida mucho más que en la primera. Ahora, este versículo dice, y bendijo el Señor a Job en la segunda mitad de su vida, porque al principio no lo hizo. ¿Se dice así? No dice así. Y a veces nos confundimos, pensamos, no, es que Dios no me va a bendecir a partir de este momento porque antes no me ha bendecido. ¿Desde cuándo Dios te ha bendecido? O sea, siempre Dios nos ha bendecido, pero el tema aquí es que te va a bendecir más en tu segunda mitad. Entonces, ¿tu segunda parte va a ser mejor o no va a ser mejor? Aquí no es sencillo, mi hermano. Tu segunda mitad de tu vida va a ser mucho mejor. Dice el Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, verso 10. Y voy a pedir que alguien lo lea bien fuerte. Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza no es declarada, porque pronto pasa y volamos. Ok, dice que cuando volamos, ya cuando vamos llegando a los 80, ¿verdad? Dice, ya a los 70 andas ya cascabeleando, ¿verdad? Pero a los 80 dice, ya, eres bendecido. Si llegas a los 80 ya eres bendecido. Pero si llegas a los, ¿cuántos tienes, hermanita? ¿92? 92, no, hermana, ya está bien privilegiada. ¿Sí? O sea, ya dice la Biblia, a los 80, si ya llegaste a los 80, es que porque llevaste una vida muy sana, muy robusta, dice. Muy robusta. Ahí. Dice. Entonces, si tomamos como referencia este versículo, más o menos ¿cuánto será la mitad de tu vida? Entre 35 y 40, ¿sí o no? Entre 35 y 40 ya vas a la mitad. Entonces los treintones que dicen, todo estoy chavo, no, ya vas a la mitad, mi chavo. Ya vas a la mitad.
Ya vas por la segunda vuelta, ¿verdad? Ya vas por el segundo kilometraje, ya necesitas aceite de alto kilometraje, a los 30. Y unos chavitos dicen, no, pues yo a los 20 ya no, ya. Sí, hay unos que a los 20 ya, ¿por qué? Porque se comieron la vida muy rápido. ¿Sí? Hay unos que uno ve y dice, ¿cuántos años tienes? 25, por eso es de 45. ¿No? Hay algunos. Si tomamos eso como referencia, déjame decirte, hermano, que si tú estás entre los 35 y ya los pasaste, hermano, estás en la segunda mitad de tu vida. En la segunda mitad de tu vida. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Cómo la quieres vivir? Ay, a lo mejor los jóvenes aquí me van a decir, ay, hermano, ya me libro, yo ando en la primera, estoy bonito, estoy seminuevo, o sea, estoy muy bien. No, también para ti va este mensaje. ¿Por qué? Porque también Dios nos habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Ahorita te los voy a explicar. Pero a lo mejor tú ahorita estás en tu lluvia temprana. Estás en una edad donde ya no eres niño, no dependes casi 100% de tus papás, sino que ya estás abriéndote camino. ¿Sí? Estás estudiando, a lo mejor algunos de ustedes ya están estudiando una carrera o están saliendo de la prepa y están pensando ya qué carrera van a buscar. Estás en un muy buen tiempo, estás en tu tiempo de lluvia temprana. Por eso este mensaje también va a ser para ti. Estábamos platicando en la reunión de varones, antes de empezar la reunión de varones, la última que tuvimos, que la reunión de varones, ay, ¿tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y nos dimos cuenta que el más chavo tenía 40, no, 39, el más chavo. Y dijimos, caray, pues ya andamos en la segunda vuelta, ¿verdad? Ya pasamos la mitad, ya andamos en la segunda mitad de nuestra vida. Yo creo que también aquí, por lo que yo veo, algunos, ya la mayoría, vamos por la segunda mitad de nuestra vida. Y algunos dirían, no, ya andamos chocheando, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia en Job 42, verso 12? ¿Qué nos dice? Que bendijo Dios la segunda mitad de su vida, pero ¿cómo dice ahí en la siguiente parte? Más que la primera. Porque hubo bendición en la primera parte de tu vida. Si no hubiera bendición, no estarías aquí, mi hermano. Dios te bendijo y hasta aquí Dios te ha ayudado. Has llegado hasta esta etapa de tu vida. Pero yo creo que Dios te va a bendecir más en la segunda parte. En la segunda parte de tu vida. En la segunda mitad de tu vida. Yo lo creo. Pero vamos a empezar cómo nosotros podemos recibir esa bendición de Dios. ¿Cómo puede ser mi segunda parte de mi vida mucho mejor que la primera? Yo te empecé a hablar acerca de la lluvia temprana y tardía. Mira, Dios usó estos fenómenos meteorológicos para explicarles verdades espirituales al pueblo de Israel. Y dice en Deuteronomio, vamos a ir a Santiago primero. Santiago capítulo 5, versículo 9. Santiago 5, 9. Si alguien me hace el favor de leerlo en voz alta, clara, voz de trueno. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Es Santiago 5, 9? Sí. No, un tema, déjenme buscar. ¿7? Ahí voy, ya se lo confirmo. 7, perdón, 7. Yo le puse 9. 7. ¿Qué dije? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muy bien, aquí hablan de la lluvia temprana y la lluvia tardía, para enseñar unas verdades. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 14 también nos habla acerca de esto. Deuteronomio 11, versículo 14.
¿Quién lo tiene? Deuteronomio 11, verso 14. Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. Muy bien. Cuando Dios habla de vino, aceite, de animales, ¿de qué está hablando? De bendición, de prosperidad, de beneficio, de estar bien. Porque cuando hay alimento, hay salud, ¿sí o no? Cuando hay recursos económicos, pues hay bienestar, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda para conseguirla, no? ¿O no? ¿Sí? No nos hacemos, porque el problema es el amor al dinero, no el dinero. Todos necesitamos el dinero, ¿sí o no? Para estar bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Dios dice, para que tú tengas esa bendición, yo voy a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuál es la lluvia temprana y la lluvia tardía? Pues había un periodo en otoño, en la estación de otoño, como dice el Deuteronomio 11, donde caían las primeras lluvias. ¿Esas lluvias para qué servían? Para preparar la tierra. Otra vez, ¿para qué servía esa lluvia? Para preparar la tierra. O sea, esas primeras lluvias de otoño, mi hermano, caían. De veras que me habla mi hija y me dice, o habla mi hija y dice, es que venimos aquí, vamos a agarrar el camión, nos estamos mojando, hay una lluvia, y yo, un poquito por camino, porque aquí no nos cae, ¿verdad? Pero las primeras lluvias, hermano, era algo maravilloso, porque estaba todo seco en otoño, estaba todo seco, pero empezaban las primeras lluvias que indicaban que era el tiempo de preparar la tierra. Es más, caían unos aguaceros que la gente empezaba, ¡ay, ya huele a tierrita mojada! Olía a tierrita mojada. Ese olor, mi hermano, se llama petricor. Para los que no saben, ¿no? Pero déjame decirte una cosa. Que ese olor tan agradable, cuando yo te diga que es el petricor, te vas a dar cuenta que no es tan agradable. Normalmente las tierras para labrar, para sembrar, ¿qué les echan, hermano? Te lo voy a decir bien tierno, caquita de vaca. Echan caquita. Te lo voy a decir tierno. ¿Has pasado por algún estado? Sí, Huele bien rico, ¿verdad? Ahora, el sidre, el estiércol, no es nada más. Es también, te voy a decir tiernito, pipí de vaca. Y tú dirías, ¿qué de agradable tiene eso? ¿Qué de agradable tiene? Pues, viéndolo así, pastor, pues no, ¿verdad? Ok, lo echan, lo revuelven con la tierra seca, ¿verdad? Lo abonan, eso se llama abono. Y hay diferentes tipos de abono. Los que son de campo podrán tener mejores explicaciones que yo, pero yo, siendo gente no de hecho, no te voy a decir que le echan caquita. Le echan caquita. Revuelven la tierra y la dejan ahí. Entonces, con las primeras, hay una descomposición de esos elementos que genera bacterias. Y esas bacterias están ahí, vamos a decirlo, como que dormidas. ¿Sí? Están dormidas. Y con las primeras lluvias, esas bacterias producen algo que se llama geosima. Una geosima que se empieza a liberar en el ambiente. Y es lo hermoso y lo maravilloso que tú dices, ¡ay, huele a tierrita mojada! No es nada más que bacterias generadas por caquita. Entonces, ay Dios, ¿qué me está queriendo decir el pastor? ¿Qué me está queriendo decir? Te estoy queriendo decir, mi hermano, que en la primera etapa de tu vida, jóvenes, en esta primera etapa de tu vida, hermano, eres recién convertido, en esta primera etapa de tu vida,
persona que eres menor de 35 años, en esta primera etapa de tu vida, muchas veces, muchas personas y muchas instituciones van a traer a tu vida y van a echarte fuera. Pero esto es una preparación. Dices, oye, pero ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué todo te sale mal? Porque Dios te está preparando para que empiece a venir. Siempre la lluvia en la Biblia va a representar bendición de Dios, siempre va a representar bendición de Dios. Cuando se abren los cielos y viene la lluvia, en la bíblicamente, espiritualmente, representa una bendición de Dios. A mí no me gusta la lluvia, pero siempre me dicen, mira, es que es beneficioso, le sirve a los arbolitos, le sirve al planeta, le sirve a nosotros para no cosernos, ¿verdad? Y digo, pues sí, es bendición, pero no me gusta. Pero aunque no te guste, es bendición de Dios. Es bendición de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo esa lluvia? Esa lluvia no va a provocar nada más que una preparación en tu vida. Pero lo maravilloso es que vas a ver bien. La gente va a empezar a notarlo. Oye, te veo diferente. Oye, algo hay distinto en ti. Me da gusto cómo estás. Aunque sea caquita remojada, sí. Pero me da gusto cómo estás. Te ves con paz, te ves con tranquilidad. Pero es un tiempo de preparación. Los agricultores necesitaban esa lluvia temprana para que existiera una preparación. Si no había lluvia temprana, quiere decir que no iba a haber cosecha. No iba a haber buena cosecha. Necesitaban esa lluvia temprana, no para sembrar, sino para preparar. Y conmigo, preparación. Es un periodo de preparación. Jóvenes, por eso ahorita tienes que empezar a ver. Ahorita estás recibiendo la bendición de tus padres. Si ellos te dan la oportunidad de estudiar, estudia, porque es una preparación. Si ahorita no te exigen que des chingo a la casa, es una preparación. Y si tú de todo corazón empiezas a darle a tus papás, si estás trabajando, papá, te voy a dar, mamá, te voy a dar 100 pesos. Papás, ¿podemos comprar algo con 100 pesos? No. Pero muchos, no, mijo, tú lo necesitas, no, mijo, no me des. No, agárraselos. ¿Sabes por qué? Porque es una preparación. Una preparación. Por eso, jóvenes, también es importante que diezmes, porque es una preparación. Hay que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Es un principio. Amén. Entonces es una preparación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, en lugar de preparar nuestra tierra, nos volvemos en cristianos remojados. Cristianos remojados. Viene la lluvia de bendición y ya estás como la gata bajo la lluvia. Así estás. Nada más remojado. No, este tiempo, esta primera etapa de tu vida es un tiempo de preparación. Necesitas prepararte para la segunda mitad de tu vida. Prepárate. Estás en los años más maravillosos. Ahorita hueles a tierrita mojada, hueles hermoso. Estás en la mejor etapa, no te duele nada, no te rechinan las rodillas. ¡Gloria a Dios! Esa es una bendición. Los de la segunda mitad ya entramos a la etapa del pujido. ¿Sí sabes cuál es el pujido? Ya hasta para levantarte de la silla, ¿sabes qué hacemos? Ya. A ver, pásame eso. Ya entramos en la etapa del pujido. Tú todavía estás en la etapa de preparación. Es una etapa donde la lluvia temprana te va a ayudar a prepararte. Recibe esas bendiciones. Yo no sé si estás empezando en tu vida cristiana, pero estás en la primera etapa, estás en la lluvia temprana. Prepárate para la lluvia de bendición que viene sobre tu vida. Hay que prepararla. Eso implica trabajo. Implica trabajo. Porque muchas veces queremos bendición de Dios, pero Dios manda su lluvia y ¿sabes qué hacemos? Nos quedamos así nada más parados, remojados. ¿Qué pasa cuando te remojas y pasa la lluvia? Simplemente te secas y ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y vives en la época del tubo. No, es que yo tuve.
cuando tenía esto, cuando tenía lo otro. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo está la segunda parte de tu vida? No, ma. ¿Por qué? Porque en la primera no hubo una preparación. En la primera etapa, en tus primeros años de cristiano, hermano, aprende a hacer devocionales, aprende a leer la Biblia, aprende a orar. Estás en una etapa muy bonita, en una etapa de preparación. Esa es la lluvia temprana. ¿Y sabes cuándo viene? Cuando la época de otoño. ¿Cómo es otoño? La etapa de preparación es cuando tu vida está en una sequedad tremenda. Cuando Dios te empieza a quitar todo, te hace una poda. Ahí es cuando. ¿Qué pasa en otoño con los árboles? Se ven feyotes, ¿verdad? Todos secos, todos pelones. Bueno, yo ya no, ya estoy en mi primavera. Pero estás en esa época. Entonces, tiene que haber una preparación en los tiempos más difíciles, es porque Dios está preparando tu vida. Amén. Entonces, pero ahí no se queda Dios, sino que nos dice, mi hermano, según Deuteronomio 11:14, que va a venir también una lluvia de primavera. Esa lluvia es la lluvia tardía. En la primera etapa hay que preparar la tierra, hay que echar la semilla, hay que sembrar. Escucha esto, hay que sembrar. Es imposible que tú quieras cosechar algo si no primero siembras. En otras palabras, ¿quieres auto? Trabaja. ¿Quieres casa? Trabaja. ¿Quieres ganar bien? Trabaja. A mí me enseñaron en la iglesia que si yo le doy $1 al Señor, Él me da $1 millón. Los corintios antibíblicos. Dios nos dice que su lluvia temprana es para trabajar, para cosechar, porque no puedes cosechar algo que no sembraste. Entonces tiene que haber una preparación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Deuteronomio 39. Deuteronomio 39. Otro hermano con voz fuerte, con voz gruesa, aunque sea mujer. Y hará Jehová Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¡Wow! ¿Qué nos dice la Biblia? Es tiempo, hoy te voy a bendecir, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a llevar lluvia, pero la primera lluvia es de preparación. Vuelvo a leer la primera parte de ese versículo. ¿Qué dice? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Hasta ahí. Es hermoso pensar que Dios nos bendice, ¿verdad? Es hermoso. Pero, ¿qué dice este versículo? ¿Qué va a bendecir o de dónde va a venir la bendición? ¿De dónde? De la obra, del trabajo, ¿de qué? De tus manos. Entonces, jóvenes, ahorita están en tiempo de preparación, hermano, ahorita a lo mejor estás en tiempo de preparación, es tiempo de jalar, es tiempo de echarle ganas, es tiempo de desvelarse, es tiempo de como luego dicen, de sobarse el lomo. Hoy es tiempo. ¿Por qué? Porque es una preparación. Porque en la segunda parte de tu vida, Dios va a bendecir el fruto de tus manos. No de las manos del vecino, no de las del pastor, tus manos. Hay que trabajar, hay que sembrar. Es importante que sembremos. ¿Y cómo hay que sembrar, hermano? 2 Corintios 9:10, ¿cómo hay que sembrar? ¿Cómo tiene que ser esa preparación? 2 Corintios 9:10. Voz fuerte. ¿Nadie? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos va a bendecir, sí, pero hay que preparar la semilla, preparar la tierra, preparar todo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Por favor, otra
persona. Gálatas 6, versos del 7 al 9. Gálatas 6, versos del 7 al 9. ¿Qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hay que sembrar? Número 1, sin desmayar. Número 2, en abundancia. Número 3, buenas cosas, buenas semillas, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado. Si siembras escasamente, sí trabajo, pastor, pero poquito. Entonces, ¿cuánto vas a tener mucho? No. Es que si estudio, bueno, voy a la escuela. Pues si estudias poquito, ¿cómo vas a poder ser una persona de bien, un buen ingeniero, un buen doctor, un buen licenciado? ¿Cómo? Si no estudias bien. Entonces hay que sembrar mucho, tiene que haber una preparación para que Dios pueda bendecir la segunda etapa de tu vida. Pero algo que me encanta es que dice la palabra de Dios que todo nuestro trabajo no es en vano. Dios recompensa. Ay, Señor, es que esto es todo lo que pude hacer. Y dice, ok, pues con eso poquito que pudiste hacer, yo te voy a bendecir. Voy a bendecir tu vida. Pero ¿qué hay que hacer? Sembrar mucho. ¿Qué quieres para tu vida? Algo que yo veo tristemente, ¿sabes qué le pasa a los viejitos? Es un factor común que se quedan solos. Yo a veces digo, ¿por qué hay tanto viejito abandonado? ¿Por qué crees? ¿Qué crees que sembraron esas personas para quedarse solos? No sembraron. Entonces, ¿cómo van a querer cosechar en las últimas etapas de su vida si no sembraron? Hay que sembrar amor, hay que sembrar respeto, hay que sembrar honra, para que cuando ya estemos en la segunda etapa de nuestra vida, ¿qué vamos a recibir? Amor, respeto, honra. Aleluya. Salmo 125, verso 5. No, 126, perdón. Salmo 126, verso 5. Salmo 126, verso 5. ¿Qué dice? Que sembraron con lágrimas, con regocijo. Regocijo segará. Sí, a veces la primera etapa es muy dolorosa. ¿Cómo siembras? Con lágrimas. Pero a fin de cuentas, cuando llega la lluvia tardía, que es la lluvia de primavera, ¿sabes para qué sirve esa lluvia? Porque muchos dicen, no, era para que la cosecha surgiera. No. La temprana era para preparar la tierra, pero después el mismo labrador tenía que estar haciendo los tiempos de riego. ¿Para qué? Para que creciera la plantita. Y muchas veces cuando ya tenía fruto, era cuando venía la lluvia tardía. ¿Y sabes para qué servía la lluvia de primavera, la lluvia tardía? Para mojar el fruto, para bendecir el fruto, para que el fruto fuera mucho más abundante. Pero ya cuando estaba el fruto, la lluvia temprana es tu tiempo de preparación para que a su tiempo des fruto. ¿Vas a sembrar con lágrimas? Sí. Pero cuando veas el fruto de tu trabajo, el fruto de todo lo que hiciste, cuando te gradúes, cuando se siente padre, ¿no? Cuando ya te ponen la borlita para acá, pasen los graduando, dices, wow, valió la pena todos esos desvelos, valió la pena todo eso. Cuando te dan ese reconocimiento en el trabajo, que dices, eres el empleado del mes, que dices, valió la pena levantarse temprano, valió la pena ser honrado, valió la pena echarle ganas. Cuando en tu trabajo ves los frutos que la gente te empieza a recomendar, ese es el mejor fruto que puedes tener los que tenemos negocios.
que te recomienden boca a boca, que digan, no vayas con nadie más, ve con él, porque es una persona íntegra, es un negocio que no te van a fallar, son unas personas que honestas, unas personas que siempre van a estar atentos. No, esa es la mejor. Ya cuando se vea el fruto, Dios traerá la lluvia tardía. ¿Sabes para qué? Para bendecir ese fruto. Y ese fruto va a traer bendición al doble. No, creo que no. Usted no quiere. No quiere la mejor etapa de su vida, que es la segunda mitad de tu vida. Anoche hablé con mi esposa y le dije, he entendido algo, que no puedo pasarme la vida trabajando. Yo ya estoy en una segunda vuelta, pero ya con alto kilometraje. Y le dije, yo si acaso me quedan 10 años de vida productiva. Si acaso son 10 años, donde lo que haga en esos 10 años va a depender mi jubilación o mi vejez. Le digo, pero no puedo esperarme a terminar esos 10 años para disfrutar. ¿Por qué? ¿Quién se va a quedar con las ganancias? Los médicos. ¿Verdad? Antes no viajabas porque no tenías dinero, y ahora que tienes dinero no puedes viajar. Ya estás malo del corazón. Ya no te dan las fuerzas, ya no. Es más, a veces hasta ni la mente. Así, al aeropuerto, ¿a qué venía? Ya no. Digo, necesitamos disfrutar esta etapa. Necesitamos disfrutarla. Digo, no todo es trabajo, hay que aprender a disfrutar. Porque si no, hermano, nos vamos a quedar remojados en la lluvia tardía. Y en la lluvia tardía era para bendecir, bendecir la cosecha. Era para la cosecha, ya vas a cosechar el fruto de todo tu trabajo. Pero cuando ya no te puedas ni mover, no, hermano, necesitamos ser personas que empecemos a disfrutar, no solamente nosotros, sino los que nos rodean. Quiero terminar con una analogía. ¿Conoce usted el pino michoacano? También conocido como el pino devoniana. Ese es el nombre más correcto, pero todos lo conocemos o todos lo conocen como el pino michoacano. Obviamente, si decimos michoacano, ¿dónde cree que abundan? Michoacano. Entonces, ese pino tiene una cualidad muy especial. Es un pino que puede crecer hasta más de 30 metros de altura. Pero no solamente es un pino como los que conocemos, es decir, las cuaches. Es un pino muy frondoso. Pero tiene una peculiaridad. Ese pino, para poder crecer, él hace una, aquí le puse, una autopoda. ¿Cómo es esa autopoda? Este pino, las ramas de más abajo provoca que se sequen, ya no le provee savia, ya no le provee nutrientes, y la única intención es que esa rama se seque, y una vez que se seca, se cae sola, pero ya seca. ¿Por qué? Porque él quiere que la savia y los nutrientes vayan a las ramas más de arriba, porque ese pino necesita mucho sol. Y si tú has visto un bosque de pinos, pues lo que menos le cae a los de abajo es sol. ¿Verdad? Entonces él hace una autopoda, no espera que nadie se lo quite, deja de darle importancia, de darle nutrientes importantes a esas ramas para que solitas se caigan. Y tú ves y dices, ay, mira, se está secando de abajo, qué feo está. Y él dice, no, es que estoy creciendo. Pero si quiero crecer, necesito dejar el pasado en el pasado. Lo que una vez me sirvió, lo que una vez fue muy bonito, fue parte de mí, ya no, porque ya estoy entrando en otra etapa de mi vida. Y deja que se seque. Y no espera que nadie venga y se lo quite. Porque muchos dicen, es que estoy esperando que Dios haga su poda en mí. Estoy esperando que el diablo venga y me quite lo que no necesito. No, necesitamos empezar tú y yo a ser como el pino michoacano. Dejar de darle importancia a cosas que ya no. Le dije a mi esposa, no es que no sean importantes, pero le dije, ya cumplimos como padres. Ya que mis hijas
hagan su vida. No nos toca tú y yo. Los esfuerzos que hagamos somos tú y yo. Ay, pero los nietos son responsabilidad de sus padres. Veo que aquí gente está pasando buena segunda etapa de su vida. Es la voz de la experiencia. Así es que, hermanos, por favor, hagamos caso en esto. Eres joven, estás en un tiempo de preparación. Eres menor de 35, estás en un tiempo de preparación. Siembra abundantemente para que coseches. Ok, ya estás dando fruto, ya eres una persona que ya trabaja, que ya gana su dinero, que tienes a tus hijos, que ya estás dando fruto, porque los hijos son fruto. Ok, ahí los tienes. Ahora vive esta etapa donde la lluvia tardía va a bendecir tu vida para que coseches en abundancia. Pero hay que darle prioridades. Se va secando. Tú dirás, pues sí, que feo que el árbol se seque, que feo que él solo se quite las ramas. No, porque llega un punto, escucha esto, por eso te digo que aprende mucho de los árboles. El pino michoacano llega un punto donde ya no puede crecer para arriba. Ya no le dan, sus raíces ya no le dan. Ya no puede más. ¿Sabes a dónde empieza a crecer? Mira. Y si así, no así, Digo que dicen, sí, no, y si así. Empieza a expandirse. Y mira, te lo voy a hacer más gráfico. Se empieza a expandir a los lados. ¿Para qué? Daniel capítulo 4, versículos 12 y versículo 21. Daniel capítulo 4, versículos 12 y 21. ¿Qué nos hace el favor de leer? Daniel capítulo 4, versículos 12 y 21. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. ¿Pero qué dice el 21? Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Primero creció. Llegó un punto que creció tan alto que la gente lo reconocía. Hay un punto en que vas a decir, wow, este hermano, se ve la bendición de Dios en su vida. Pero de repente viene el versículo 21. Empezó. ¿Para qué? ¿Para qué se expandió? ¿Para beneficio de quiénes? No, ahí dice el versículo 21. Vuélvalo a leer. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. ¿Para quiénes? Todos comieran. Entonces, ¿para qué Dios te va a bendecir económicamente? Entonces, es que mis hijas ya hicieron su vida, pero ¿para qué Dios te va a bendecir? Para bendecir a los demás. Bendecir primeramente a tus hijos, que tu fruto bendiga a tus hijos. Y luego dice que había fruto para quienes. Pero luego también dice que bajo la sombra vivían quienes. Espero no ofender a nadie, pero esto es verdad. ¿Por qué crees tu hijo que tu papá o tu mamá apoyan más a otro hijo que a ti? No es que amamos más a uno que a otro, sino que ayudamos al más este. No te ofendas, no te ofendas. Pero la sombra es para los bestias. ¿Sí? El fruto es para todos. Las sombras para los bestias. Y las ramas para los que sí saben volar. O sea, los papás, ¿para quiénes van a estar? Para todos. A todos. A todos. Para el que sí vuela, para el que es medio bestia, para todos. Por eso Dios nos bendice.
Ezequiel capítulo 17, versículo 25. Ezequiel 17, 25. Ya con esto termino. Para que Dios va a bendecir la segunda etapa de tu vida, que bendigas a todos. Todos. No seas egoísta, no digas, yo trabajé todo este tiempo para mí. Yo me esforcé, que los demás se esfuercen. Entonces, el 23, perdón, 23. Y ahí todo por no ponerme los dedos. Ezequiel 17, 23. Ya, hermano, por favor. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Para que Dios te va a bendecir. Para que seas de bendición a los demás. No seas egoísta. Eso te parte. Primeramente con Jerusalén, luego con Judea, luego con Samaria, según se extiendan tus ramas. Porque si Dios te bendice, todos podrán comer bien. Amén. Volviendo a Job, ¿qué pasó al final con Job? Dice Job, Dios me dio el doble de hijos y aparte me dio 3 hijas hermosas. 3 hijas hermosas. Y fue de bendición para una generación, 2 generaciones, 3 generaciones y aún unas nietas. Dice la Biblia que les dejó herencia. Dios te va a bendecir tanto que vas a ver a quién más le puedo dar. Ya se me acabaron los hijos, la 4ª generación y los nietos. ¿A quién más? A los que vengan. Aquí hay bendición. Primera etapa de preparación, jóvenes. Prepárate tú también, hermano, porque viene una segunda etapa de tu vida llena de bendición. Llena de bendición. Ay, no, ya, pastor. Yo ya estoy más para allá que para acá. Decían que iba a terminar, pero me acordé. Hubo un hombre llamado Caleb. Tenía 85 años, hermano. 85 años. Aparte de mi hermanita, ¿alguien más tiene 85 años o más? Estamos chavos, ¿verdad? Pero él ya tenía 85 años. Iban a conquistar la tierra de la tierra prometida. Este hombre se llamaba Caleb. Iban a seguir conquistando la tierra y le dice a Josué, Josué, mira, ya conquistamos la tierra. Pero como a los 40 años, 35 o 40 más o menos eran los que tenían, dice Moisés, me mandó a reconocer la tierra prometida. Y yo vi que era una tierra que fluía leche y miel. Por eso te pido ahora que me des esa montaña. Me dejes ir a esa montaña y yo la voy a conquistar. Quizá Jehová esté conmigo, pero yo voy a trabajar. A los 85 años, yo voy a ir y voy a conquistar. Voy a empezar un negocio. Voy a empezar los proyectos que dejé de joven. Voy a empezar a los 85 años. Me voy de misionero a los 85 años. Voy a abrir una iglesia a los 85 años. Voy a empezar a estudiar una carrera a los 85 años. ¿Por qué dijo? Porque todavía me siento de 40. Porque aún no he empezado la segunda etapa de mi vida. Aquí no estamos hablando de años, hermano. Estamos hablando de cuándo estás en la primera, en la lluvia temprana, una lluvia tardía. Pero nunca, una edad nunca es impedimento para empezar la segunda etapa de tu vida. Amén. ¿Amén? ¿Sí? A ver si es cierto, póngase de pie, vamos a terminar. Y vamos a cantarle a nuestro Dios. Y vamos a decirle, como Caleb, voy a subir la montaña y la voy a conquistar, porque Jehová estará conmigo. Jehová